Muy bien, jóvenes. Buenas tardes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso eh, Estadística para Sistemas de Información 2. Estamos acá, ya estamos haciendo eh, estamos haciendo unos ejercicios en donde tenemos una distribución de frecuencias. Bien, veamos el programa del curso primero. Antes, igual que en todas nuestras clases, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver, a compartir vamos a compartir aquí la pantalla. Bien, logran ver mi pantalla. Angelina, sí ve mi pantalla. Sí, profe. Muy bien, entonces hoy vamos a hacer una práctica. Hoy vamos a hacer una práctica general, una práctica, eh, una práctica con cara de parcial, digamos. El parcial es de hoy en 8. Entonces vamos a proceder a hacer una práctica fuerte, una práctica intensa, una práctica de lo que hemos aprendido hasta ahora del tema de datos numéricos y medidas de tendencia central cuando tenemos distribuciones de frecuencias. Bien, la práctica de hoy, naturalmente, pues, si logran concluirla, pues tienen los puntos de la práctica. Pues ahí hoy vamos a hacer la práctica entre todos. Vayan por favor al sitio, vayan por favor al sitio y van a ver ahí que dice práctica 2. Bajemos la práctica 2 para que vayamos realizándola. ¿Ah? Práctica 2, vean ustedes qué interesante. Esta práctica, imagínense ustedes que va a ser muy parecida al parcial. Va a ser muy parecida al parcial. Eh, vea usted, nos dan una distribución de frecuencias. Eh, nos dan una muestra, dice, de 170 pacientes de un device local. Eso es todo lo que me dan. Una distribución de frecuencias, ¿ya? Y me dan la frecuencia, nada más. Eso es todo lo que me dan. Eso es todo lo que me dan. Entonces, vean lo que me preguntan. Calcule la frecuencia relativa acumulada menos D absoluta y porcentual. Y dice calcule el P25, el P50 y el P75. Y finalmente calcula el promedio y la desviación estándar. Mire que son todos indicadores de una distribución de frecuencias como esta. Y tenemos que saber, por ejemplo, cuál es la edad promedio, cuál es la desviación estándar promedio, cuál es la edad promedio, la desviación estándar de la edad, por ejemplo, cuál es el percentil 25 de la edad, cuál es el percentil 50, la mediana de la edad, cuál es el percentil 75, y todo eso, pues tenemos que saberlo. Vamos a ver, Angeli, ayúdeme usted. ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer para resolver esta práctica, digamos, que es lo primero que debo hacer? Más no me equivoco, bueno, era lo del LP. Bueno, más bien lo primero, antes que nada, naturalmente, digitamos los datos en Excel. Sí. Váyase a Excel a digitar los datos. ¿Verdad que sí? Vamos a digitar los datos en Excel. Importantísimo, ¿verdad? Digitar los datos en Excel. Entonces, vean ustedes que aquí vamos aquí a poner guardar como, vamos a poner aquí práctica 2, práctica 2. Vamos a ir guardando el archivo.
Bien, vamos digitando estos datos entonces. Profe, ¿tengo que guardarla en algo nuevo o puede ser en una hoja de lo mismo que estábamos haciendo la vez pasada? Sí, 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 puede ser una hoja de las que entra. Es que yo quiero empezar de cero, digamos, para que ustedes vean todo el proceso. Puede ser en una hoja, o sea, agregue una hoja en lo que ha estado trabajando. Ok. Bueno, digamos que yo voy a empezar de cero, ¿verdad? Cero, 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 ¿verdad? Entonces aquí tengo la edad, vean ustedes que hay un límite inferior, ¿verdad? Un límite inferior y hay un límite superior. Voy bien. Y esta sería la frecuencia. Entonces voy poniendo acá los datos, dice de 9.5, dice a 19.5. ¿Cuántos datos hay? Hay 4. Bien, luego dice 19.5 a 29.5. Hay 67 datos. Luego dice de 29.5 a 39.5. Aquí hay 47 datos. Luego dice de 39.5 a 49, si no me equivoco, 49.5. Aquí hay 36 datos. Y luego dice de 49.5 a 59.5. Ahí hay 12 datos. Y finalmente de 59.5 a 69.5. Y ahí hay 4 datos. Muy bien. Vamos a poner aquí una línea para que indique el total. Total dice que da 170 datos. Total, voy a poner aquí, total. Y aquí en esta celda voy a aplicar un autosuma. Voy a aplicar el autosuma para que me sume el total. Y el autosuma dice que es 170. Muy bien. Entonces, después, ¿qué hago después qué necesito hacer? Oh, fácil, fácil, muy fácil. Dice, tengo que sacar el porcentaje, ¿no? ¿Cómo saco un porcentaje, Angeli? Angeli, el porcentaje, ¿cómo lo saco? ¿Cómo hago una columna porcentual, así? Ay, profe. Muy fácil. ¿Alguien que me ayude, porfa? Y Valkyria. ¿Cómo saco la columna de porcentaje? Profe, no era que se multiplicaba por 100. Sí, pero antes tengo que agarrar la columna de frecuencia, ¿verdad? La columna de frecuencia y la tengo que dividir ¿entre qué? Entre el total, Entre el total, correcto. Entre por el 170 100. y por 100, excelente. Entonces me ubico aquí, ¿verdad? Me ubico aquí. Agrego un más porque el más es para hacer operaciones dentro de celda. ¿Recuerdan ustedes eso? Y le hago así, esta celda 4 entre 170 y lo multiplico por 100. Exactamente. Pues, vea que ahí ya se me hace un porcentaje, el cual simplemente ahora lo copio, ¿verdad? Me voy a copiar, copio y lo pego en las siguientes celdas, en estas 3 celdas siguientes. Pegar, muy bien. Cuando sumo el porcentaje con el autosuma, me va a dar 100% porque pues todo suma 100%, ¿verdad? Sumo y me da un 100%, perfecto. Excelente, voy bien. Voy muy bien, excelente. Ahora ya tengo ahí ya tengo ahí la frecuencia porcentual. Muy bien, perfecto.
Ahora ve usted que la práctica me dice que tengo que sacar la frecuencia relativa acumulada menos D, absoluta y porcentual. Walkiria. La frecuencia, ¿verdad? Acumulada y el porcentaje acumulado. ¿Cómo hago para sacar la frecuencia acumulada? A ver, cuénteme. Walkiria, anda por ahí. Walkiria. Priscila, ahí está Priscila, mira. Priscila, cuéntame cómo obtenemos una frecuencia acumulada. Porque si te soy sincera, no me acuerdo mucho. Profe, ¿cómo era la fórmula para el porcentaje? Usted agarra el 4 y lo divide en 370, ¿verdad? Que es el total, y lo multiplica por 100. Bueno, pero estábamos con las frecuencias acumuladas. A ver, ¿cómo es la frecuencia acumulada? Menos D. A ver, alguien que me sople. ¿Cómo se hace una frecuencia acumulada menos D? Entonces, que se ocupan los de la primera columna. Claro. A ver, la primera, ¿cuánto sería la primera? Tocó la columna de 9.5. No, esos son los límites. Te tiene que acumular la frecuencia. A ver, ¿cómo acumula frecuencias? Angeli, ayúdeme. Profe, ya no me acuerdo. Ahí donde está el 4 de frecuencia. La primera es 4, correcto. La segunda, ¿cómo la calcula? La segunda sería 6,7. 6,7 no, 6,7. 4 más 6,7, ¿de acuerdo? Ubíquese aquí y autosume las 4 y 67, estas dos. Vean los videos. Esto lo hicimos la vez pasada. 4 y 60, digo, la vez antepasada. La tercera, ¿cómo se calcula? Autosumo. Es 7,1 más 4,7. A ver, 4 más 6,7 más 4,7, así es. Estas tres. Bueno, autosume las tres. Autosumo 4, 67 y 47. 118. El cuarto, autosumo las 4, ¿no? Autosumo 1, 2, 3 y 4. El quinto, autosume las 5. 2, 3, 4, 5. Y el último, autosume todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tiene 170. ¿Ves? Ahí ya estoy acumulando. De hecho, este valor tiene que ser este mismo valor. ¿Están viendo? Sí. A ver, Angeli, ahora ¿cómo acumulo los porcentajes? Angeli. Profe, lo legal es que no me acuerdo. Bueno, la misma dinámica, ¿no? Gendry. Sí, profe, sería lo mismo, ¿no? Es lo mismo. A ver, el primero, ¿cuánto es? Se podría 2,4 en la primera. El primero, correcto. El segundo. Ajá. Luego se suma más 39,4.
Correcto. Se suma Y el primero y el segundo. Muy bien. Ajá. Y Después, luego 41 más este 26. Bueno, suman los tres. los tres primeros, Los tres correcto. porcentajes. Ajá. Correcto. Después, Los cuatro. los cuatro, ¿verdad? Ujú. Después los quintos, los cinco. Y después los 6. Y después los seis. ¿Ven? Da 100%. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ya hice el punto 1. Ya calculé la frecuencia acumulada menos D, la absoluta y porcentual. Perfecto. Perfecto. Esto era lo que yo necesitaba. Ahora, vea lo que me preguntan. Calcule el P25, el P50 y el P75. Vamos a ver, ¿qué necesito para calcular percentiles? A ver, necesito una lista de cosas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, profe, el I, el LP, el N, Correcto, excelente, correcto. Vamos a buscar aquí, ¿verdad? En el... si quieren, ahí buscamos en el ejemplo que estábamos trabajando. La lista de cosas, solamente vamos a abrirlo para verlo. Ahí lo dijo Angeli, el LI, el LP, bueno, varias cosas, ¿verdad? Dice, a ver, necesitamos el I, el LP, lo voy a copiar así. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar como por acá. Esto más pequeño. Lo voy a copiar como por acá. ¿Ves? Exactamente, necesito el I, el LP, el N, el FL, el FB, FP, el B, el NI, N por NI entre 100 y el percentil que ando buscando. A ver. Y aquí voy a poner el percentil 25 y creo que me preguntan otro, ¿no? El percentil 50, que es la mediana, y el percentil 75. El percentil 50 y el percentil 75. Muy bien, así, Angeli. Angeli, voy bien, sí. Angeli. Bien, ¿qué es el I, Angeli? ¿Qué es el I? Lo primero que necesito, el I. Priscila, ¿qué es el I? El 25, ¿no? Correcto. El percentil han buscado. Aquí el 25, ¿verdad? Aquí el 50 y aquí el 75. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿qué es el LP? Límite inferior real, profe. El límite inferior real de donde yo creo que está el percentil. A ver, el percentil 25, ¿dónde está? Está aquí. En la primera. ¿O está en la segunda? En la segunda, profe. Aquí está el percentil, ¿verdad? Porque aquí acumula Ajá. 31. Ajá. Aquí no. Está aquí. Aquí está el 25. El 50, ¿dónde está? Está aquí, ¿verdad? El tercero. Sí. Aquí está el tercero. Digo, perdón, aquí. ¿Y qué más? Y el 75 está aquí, ¿verdad? Voy bien. Ok. Entonces, el LP es el límite inferior en donde está el percentil. El límite inferior de donde está el percentil. Ve, el percentil 25 está aquí. No está aquí porque aquí apenas hay 2.4.
Y aquí se pasó de 25, está aquí. Aquí está el percentil 50, ¿no? 29. El percentil 50 está en el siguiente. Aquí no llega el 75 está aquí, en el siguiente. Ven, a ver, entonces pongamos el LPI, el límite inferior de donde está el percentil, aquí sería 19.5, el del 50 sería 29.5 y el del 75 sería 39.5. Muy bien. 29.5. Ok. ¿Qué es el N? Priscila, ¿qué es el N? La distancia que se llevan el LI del LS. No, casi. Ese es el B. El N es, El número, profe. El número, correcto, el total, perdón. 170. 170, ese es el N, 170. Es el mismo para los tres. 170 es el mismo para los tres. Los tres tienen 170. A ver, el FL, ¿qué es el FL? Priscila. Pero no me acuerdo. Ese es La frecuencia acumulada anterior del percentil que en del el que estamos. percentil, correcto. Frecuencia acumulada, o sea, esta columna, frecuencia acumulada, esta columna anterior de donde está el percentil. El percentil 25 está aquí. ¿Cuál es el anterior? 4, 4, correcto. Aquí. ¿Cuál es el anterior en 50, en el percentil 50? 71, 71, muy bien. ¿Y el percentil anterior a 75? 118. Excelente. Ya se van acordando, ¿verdad? Muy bien, ya se van acordando. Ok, FP, ¿qué es FP? FP es, El número acumulado. no, casi. Es la frecuencia del percentil. ¿Cuánto es la frecuencia del percentil 25? 7, 67, correcto. ¿Cuál es la frecuencia del percentil 50? 47. ¿Cuál es la frecuencia del percentil 75? 36. 36. Ok, ahora sí. ¿Y el B qué es? Ahora sí, La distancia. es la No distancia llega- que hay de aquí a acá, ¿verdad? Correcto. Todos son del mismo tamaño. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? ¿Cuánto hay? 10. 10 en todos. 10, 10 y 10. Este N por I entre 100 es simplemente una operación, ¿verdad? N por I entre 100. Agrego un más, que es el operador de las operaciones, y le hago así, N, ¿por quién? Por I. ¿Cuánto es I? Este de aquí. ¿Entre quién? Entre 100. Mire, fácil. Facilísimo. Y esta fórmula la copio a las otras dos. Mire, pegar. Qué facilísimo está esto. Ahora sí, voy a calcular el percentil. Profe, no me acuerdo la fórmula del percentil. No importa, dice, vámonos a la lectura. La lectura dice acá, cómo se calcula el percentil. Creo que en la clase anterior, ¿verdad? Creo que es en esta. No importa, para eso está la lectura, ¿ves? Ahí en la lectura está la fórmula de cómo se calcula el percentil. No se preocupen, para eso está el profesor y para eso está el libro y para eso se está grabando la clase, que espero que no me haga una mala jugada. Veamos
Vamos a ver, creo que, no, yo creo que es en el anterior, sí, no, este no era. Este no era, era el anterior, perdón, era la clase anterior. Era era aquí donde dice análisis e interpretación de datos numéricos, el tema 1. Bajemos aquí. Ahí se está bajando. Espero que grabe y no haya ningún problema, ¿sí? Ahí se está bajando. Vayan tomando nota de todo esto también. Está bajando y vamos a ver la fórmula del percentil, que es lo único que nos hace falta. Pero a mí se me olvidó la fórmula, imagínense. Bueno, pues no importa, para eso está el libro. A ver, capítulo. Y ahí está. Vamos a ver, vamos a buscar la fórmula del percentil. La fórmula del percentil debe estar por aquí cerca. Vamos a ver. Por aquí. Esta. De hecho, tiene una corrección a mano, ¿se acuerdan? Miren. LP dice más N por I entre 100, que ya lo tenemos, menos FL entre FP por B, y todo esto se lo suma a LP. Vea. Vamos por partes. LP. Vámonos al Excel. Póngale ahí un operador de fórmula. LP, ¿qué es LP? Bueno, LP dice más LP más. Abre dos paréntesis, porque aquí hay una operación con multiplicación. Habrá dos paréntesis. Dice N por I entre 100, que ya lo tenemos, N por I entre 100, que es este, menos FL, que es este, FL, cierra paréntesis, dice ¿entre quién? Entre FP, que es este, cierra paréntesis, y ahora esto lo multiplica ¿por quién? Por B. Por B, que diga 10. Y cierra el segundo paréntesis. Ahí está. Eso les digo, sí. Y pueden poner un paréntesis más. Aquí pueden poner un paréntesis más, vean. Por aquello, sí. Igual, ¿verdad? No importa. Eso le dio Angeli, sí. Alguien lo está haciendo. Profe, yo lo estoy viendo porque me atrasé. Ok. Y si Profe, yo quieren, me perdí y no, Profe, es me que el quedé a problema media. es que internet está malísimo y se me Claro. sale y vuelve y se me sale y vuelve. Ok. Profe, podemos hacerlo el 50, no importa, para no copiar la fórmula y así ver cómo se hace. Ok. Vamos a hacer a mano todos, no importa, sí. Vea, la fórmula, bueno, ya expliqué los componentes, ¿verdad? De la fórmula. Ahora vean ustedes que dice LP, ¿verdad? Más, ahora en dos paréntesis porque hay una multiplicación. Y dice NI entre 100. ¿Qué es NI? N por I entre 100 es este componente de aquí. FL está aquí. FP está aquí. Y el B está aquí. ¿Ves? Entonces usted se ubica aquí. Agrega un más porque va a hacer operaciones sobre las celdas. Y es así. LP, que es este de aquí. LP. Sí, más. Como hay una multiplicación acá, entonces ponga, si quiere ponga tres paréntesis, 1, 2, 3 paréntesis, porque vea que aquí hay una resta. N por I entre 100, sería este. N por I entre 100 dice menos FL
FL que es este, y ahí cierra un paréntesis y divide entre, dice FP que es este de aquí, FP, ahí cierra un paréntesis, el segundo paréntesis, y aquí multiplica por qué, multiplica por B este de acá, por B, y ahí cierra el tercer paréntesis. Ahora sí, y ahora le da enter y va, mire, ¿te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué te parece, Priscila? Mejor, profe, ahora sí, ya lo pude seguir. Ok, ahora sí, vea, hagamos el tercero, no importa, hagamos el tercero. Es que, ¿saben lo que pasa? Es que a mí me gusta copiar, ¿verdad? Tal vez debería hacer las cosas un poquito más así, de paso a paso, no importa, hagamos. A ver, agrego un más, ¿verdad? Porque estoy haciendo una operación entre las celdas. Y la forma dice LP. Bueno, LP sería este, LP. Más. Eh, como hay una resta aquí, una resta aquí hay 1. Aquí hay una multiplicación 2 y todo esto 3 paréntesis, 1, 2, 3. Dice ahí, n por i entre 100, ya lo tengo, n por i entre 100 es este, y dice menos ¿quién? Menos FL. FL, ¿quién es? FL es este señor, FL. Aquí cierro un paréntesis, dice, ¿entre quién? Entre FP. FP sería este. Cierro el segundo paréntesis, ahora multiplico por B, que es el que está acá, y cierro el tercer paréntesis, ahí, págata, plum, enter. ¿Qué le parece? ¿Te gusta? Estas serían las respuestas, ¿ve? Quítele decimales, ahí está. Yo no creo que esto sea tan complicado, me parece que vamos bien, ¿verdad? Número 3. Bueno, estos son los percentiles que me preguntaron. Ya hicimos ya hicimos el primero, hicimos el segundo, el primero y el segundo. El examen es algo parecido a esto, sí. Por eso esta práctica es buenísima, ¿verdad? Porque es parecida al examen, ¿ve? Pongo a hacer así varios ejercicios de esto, ¿verdad? Mire, calcula el promedio y la desviación estándar. A ver, Angeli, ¿te acuerdas del promedio? Sí. Perdón, profe, me lo repite, porfa. El promedio, ¿cómo se calcula el promedio? El promedio fue lo que vimos en la clase anterior que la grabación se nos echó a perder. Y vamos a ver, el promedio. El promedio está aquí en la lectura, dice medidas de tendencia central. Metámonos aquí. A buscar el promedio. Lo bajamos. Ahí se está bajando. ¿Ven cómo se calcula el promedio? El promedio está aquí. El promedio está aquí. ¿Dónde está? Página, apunten ahí. Página 161. Página 161. Vea cómo se calcula el promedio. El promedio se calcula, primero calcula el punto medio. A ver, ¿cuál es el punto medio? ¿Cómo se calcula el punto medio aquí? Tengo el límite superior y tengo el límite inferior, pero no tengo el punto medio. A ver, ¿cómo calculo el punto medio? Priscila. Si te soy sincera, no me acuerdo. Ok,
Inserte aquí, después del límite inferior y el superior, inserte una columna. Inserte una columna. ¿Ya? Y ahora póngale ahí punto medio ahí, punto medio. Se le llama también XY. ¿Cómo se calcula un punto medio? Fácil, suma el límite inferior más el límite superior, sume los dos y los divide entre 2. Pero se llama punto medio. Vea. Suma, abre paréntesis, y le hace así. Límite inferior más límite superior, ¿sí? Entre 2. Mire, es el punto medio, 14.5. Y esta fórmula, ahora sí, la copia a estos otros campos. Ayuda a pegar. Parece, ¿Cómo era que se hacía la fórmula? el límite superior más el límite inferior entre 2. Aquí. Límite superior más límite inferior entre 2. Y después de esto lo copia a las otras fórmulas. Bien, pero eso es solamente para calcular el punto medio. Lo que queríamos calcular era el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio, Priscila? Ahí hay una fórmula, ¿verdad? Sí, es que no me acuerdo la fórmula. Aquí está. Dice, ajá. Y el promedio dice que es FI por XI. Hay que hacer una columna. Tal vez eso fue lo que faltó la clase pasada. Ahí vienen por mí. Hay una ambulancia que ya vienen por mí. Me va a volver loco. Inserte una columna después de la frecuencia. Inserte una columna después de la frecuencia y póngale FI por XI. La verdad es que a mí no me da igual el XI, el punto medio no me da igual. A ver, véalo ahí. ¿Cuánto le da? 100 y algo me da, no sé por qué. No puede ser. Agréguele paréntesis. Seguramente no le agregó paréntesis. Seguramente no le agregó los paréntesis. Es A3 más B3 entre 2. Ahora sí. No, pero me sigue dando 57.5. Pero tiene 9.5. Sí, pero fue 9.5 y 19.5. A ver, pero es una suma. Es una suma, vea. Hágala así. Agrega un más. Así. Un más y abre un paréntesis. Un paréntesis es A5 más 19.5. Ajá. Cierra paréntesis y eso entre 2. Utiliza un por 2. No, ya, prefiero así, yo me digo. Ahora sí. Ok. Y lo copia. Bueno, entonces necesitamos FI por XI. ¿Cómo era que se hacía? ¿Cómo es? FI por XI. Se ubica aquí, ¿verdad? Y se ubica aquí, agrego un más otra vez, ¿verdad? Y hace XI, que es esta columna, esta por el FI, por la frecuencia, esta. XI por FI, ¿verdad? Y ahora sí lo copia a las otras celdas. Pegar. Bien. Perfecto. XI por FI, 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 XI por FI. Al final, aplique la autosuma, Priscila. Al final, aplique la autosuma. Aplique la autosuma. 5.835. ¿Y cuál sería la fórmula del promedio? Véalo en el libro. Sería, vea,
la sumatoria de FI por XI, la autosuma de XI por FI, que ya lo tenemos, que es 5.835, ¿entre cuánto? Entre N, que es 170. O sea, el promedio que va a ser, me falta una P, el promedio va a ser, así, agrego otra operación ahí, ¿verdad? Sería 5.835 entre 170. 34.32. Ahí está. Profe, disculpa, ¿puedes volver a repetir la fórmula del FI y XI? Sí, sí, claro. Bueno, ahí lo van a ver en el video, pero sí, el FI por XI sería multiplicar este por estos dos. Qué rico café. Listo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Es el promedio. Es el promedio, ¿verdad? Bueno, vean lo que me preguntan otras cosas. ¿Qué más me preguntan? Ya lo cerré. A ver, me preguntan que lo cerré, la práctica 2. ¿Qué decía la práctica 2? Es que la cerré. Preguntaban otras cosas, me parece. Solo el promedio me preguntan. Y ahora me preguntan la desviación estándar. Mire, esto no me lo han enseñado. Vamos a aprender. Bueno, sí lograron hacer el promedio. ¿Quiere? No, profe, hasta que vuelva otra vez a ver el video y hacer una compra. Ah, ya, es que vos ves el video en el celular. Sí, es que yo trabajo con el celular viendo y con la computadora, pero ahí como me quedé botada. ¿Ahí dónde te quedaste? No, hombre, profe, fue casi desde el principio. Solo que estoy haciendo es poniendo cuidado. Ah, ok, bueno, eso es una buena práctica, sí. Espero que el celular, espero que no se me arruine, ¿ver? No se me ha arruinado en los últimos videos. Y si no lo vuelvo a hacer, no importa. Bueno, Profe, ¿puedes poner el mouse en el FI y XI, por favor? así. Aquí. Sí, profe, gracias. Que cita 58. Y cita esto, sí. Sí, profe, sí me dio eso. Ok. Bueno. Ahora lo que nos queda es calcular la desviación estándar. Yo creo que eso no nos han enseñado la desviación estándar. Vamos a explicar muy bien la desviación estándar. Vean el asunto de la desviación estándar. Vamos a la teoría. Vamos a la teoría. La moda, la mediana. Aquí está, cálculo de la desviación estándar. Vea cómo se calcula. Uy, mire usted. Mire usted. Esto está complicado, dice. Es xi menos el promedio elevado al cuadrado por fi entre n y raíz de todo eso. Uy, qué bárbaro. Vean. Fácil. Fácil. A la par del fi y xi abran una columna. Así, abran una columna.
que sea XI menos promedio. ¿Qué es XI menos promedio? Es muy fácil, vea. Agregue un más y le hace así. XI, menos ¿qué? Menos 34.3235. Ya. Enter. Y lo copia al final. Copia hasta el final. Sería XI menos promedio al cuadrado. ¿Por qué? Porque la fórmula, eso es lo que me pide. XI menos promedio al cuadrado, ¿ves? XI menos promedio al cuadrado. XI menos promedio cuadrado. ¿Qué es XI al promedio al cuadrado? Eso le va al cuadrado a esta columna. ¿Cómo le hago yo al cuadrado a esta columna? Priscila. No sé, profe, con una fórmula es. Multiplíquelo por ese mismo valor 2 veces. O sea, agregue un más. Sería ¿por cuánto? Por ese mismo. Esto no es un número al cuadrado. Multiplicarlo por el mismo. Y lo copia al final. Más. Ahora ve que la fórmula, vamos otra vez a la fórmula, no perdamos de vista la fórmula. Ahora nos dice, ya tenemos esto, XI menos promedio al cuadrado. Ahora hay que multiplicar esa columna por FI. Vamos, agregue una columna más ahí. Inserte una columna más. Y ahora va a poner así. XI menos promedio al cuadrado por FI. ¿Qué significa eso? Que esta la tiene que multiplicar por FI. Esta la tiene que multiplicar por FI, que sería esta la frecuencia. Agregue ahora sí ¿por quién? Por FI, por la frecuencia. Enter. Está. Y ahora otra vez la copia hasta el final, ¿verdad? La copia hasta el final. Ok. Pegar. ¿Qué más? Bueno, vamos salvando, ¿eh? ¿Qué más? Vea usted que esto usted le aplica una sumatoria, ¿verdad? Te le aplica una sumatoria. Entonces, vamos a aplicar una sumatoria. Y al final, aquí la sumatoria. La sumatoria, ¿verdad? La gata. Y me da este valor. Este es el valor de la sumatoria. Vamos bien, sí. Sí se va captando lo que estamos haciendo, ¿verdad? Priscila. Quitemos decimales así. Pero ya me perdí hace rato. ¿Se perdió también? ¿Cómo no puede ser? A ver, ¿dónde se perdió? Me perdí en el promedio del FI y XI y ya después de ahí el XI promedio me quedé y el XI promedio
elevado al cuadrado también. Este sí le salió, el XY menos el promedio, este sí. No, ese no lo hice, ya ahí me perdí. Ok, vamos atrás de nuevo. No importa, ¿Este qué es? XY dice menos el promedio. ¿Qué es XY? Es este valor, XY, menos cuánto. Vean lo que dice, menos 34.3235, que es el promedio. Entra y lo copia. ¿Sí le salió? Ya voy, por fin. Sí, ya ahora sí, ya. Pero me perdí cómo se sacaba ese promedio, entonces de ahí lo dejé porque no sé El cómo hacerlo. promedio, este. Ajá. Ok. Este es dividir 58.35 entre 170. Ay, perfecto. Pues La que o sumatoria. sea, lo multipliqué, lo sumé, lo resté y no lo No, dividí. es dividirlo, es dividirlo. Es dividirlo. Para no preguntar, voy a hacerlo entre todos. Quiera que sea. Es división, 58.35 entre 170. No puedo creer. Lo intenté con todo menos con división. Menos con la división. Pero sí, ya le salió. Sí, ya ahora sí. Ok. Ya Y el hizo que el está- XY menos el promedio. Ajá, ese ya. Y el de la 2, Este también. no, ese se hace el de X y promedio por 2, ¿verdad? Correcto, por el, no, por dos no, por el mismo. Ah, por el mismo, pues. F3 por F3, sí. Por el mismo es elevarlo al cuadrado. Ahora sí, le salió. Ya. Sí, sí le salió. Eh, sí, pero Ok, cópialo hasta el final. me dio 393, me lo redondeó, no importa. Bueno, póngale 2 decimales, más bien. Ok. Ya Ahora bajé. sí. Sí, ya lo bajé. Ajá. Y ahora esa celda multiplíquela por FI, por la Ahí frecuencia. tengo que agregar otra columna. A otra columna, sí, y multiplíquela por la frecuencia. Con la frecuencia normal. Sí, por la frecuencia esta, la que está en la D. La que no es la D, bueno, la frecuencia. Le tiene que dar 1571.58 multiplicado. Ahora sí. Sí, ya. Ok, cópielo hasta el final. Listo. Cópielo y ahora le aplica un autosuma. Voy. Le un autosuma. Listo, da 2295. Bueno, póngale 2 decimales, sí. Listo. Ok, bien. Vámonos a la fórmula. Vámonos a la fórmula. Ese autosuma que acabamos de hacer es todo esto de arriba. Todo esto de arriba. Vea, X menos mu promedio al cuadrado por FI, autosuma. Esa es esta parte de acá arriba. Ahora tenemos que dividir eso entre el N, 170. entre 170. Aquí abajito, hágale así. Sería esto entre 170, entre 170. Le da 119 más o menos, 38. Voy a quitarle decimales. 119.38. Listo, sí. Muy bien. Y ahora el último paso, ¿cuál es? Algo se me cayó. El último paso, vea que es
Según esto, es simplemente sacarle la raíz. ¿Cuál es la función que saca la raíz? ¿Cómo se llama? Hay una función que saca raíz. ¿Cómo se llama esa función? A ver, ¿cómo se le saca? Raíz se llama. ¿Y raíz? Fracción. No, raíz. Así se llama, raíz. Sería así. Agrega un más y pone así, raíz. Abre un paréntesis y marca y cierra paréntesis. 10.92. Eso es. Profe, él abre el paréntesis y ¿qué pongo? El del 119. Exactamente, perdón, antes, algo que dijiste, que se invoca la Trinidad. Somos una religión trinitaria, entonces eso es importante. Correcto. Pongo el 119 adentro. Y pone el 119 adentro, sí, correcto. Y cierro el paréntesis. Y cierra el paréntesis, correcto. Eso es. Profe, me dio 11. Ah, 11. porque ya, sí. Sí, eso No, es. Tengo que correr los decimales. Ya. Poner los decimales, sí, tiene que poner decimales, sí. Nunca olviden los decimales, ¿verdad? Sí, ya. Ahora sí. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, ya logramos logramos nuestro cometido. Logramos la meta de digamos, de calcular la desviación estándar. Decimal es así, 10.93. Bien. Pues, ¿qué le parece? Bueno, con esto ya hemos concluido con la práctica, ¿ves? Profe, la práctica se sube ahí al... No, yo estoy tomando la lista, ¿ves? Bueno, hay 7 personas ahí, me imagino que hay alguien con celular y con otra cosa ahí. Hay más gente de la cuenta. Los que vinieron a la práctica, pues iban, obviamente ustedes van a hacer la práctica, ¿verdad? Bueno, yo creo que Priscila sí está haciendo la práctica porque la hizo conmigo. La igual que usted, profe. La hizo igual que mí. ¿Cómo hacemos? Profe, ¿se la mando por correo? No, es que yo sé que ya la hizo, vamos a ver, Bueno, es que le hicimos de forma presencial la práctica, ¿ves? Ya le hicimos de forma presencial. No me lo manden porque ya tengo los resultados, ¿ves? Yo diría que la práctica la hagamos por asistencia, digamos. Ustedes vinieron y están haciendo la práctica, ¿verdad? Claro, ahora es responsabilidad de ustedes agarrar el video y volver a replicar esto. Profe, ¿Sí? ¿vas a subir el video para terminarla? Porque yo no pude terminarla. Claro. Es que soy un poquillo lerda, entonces. Claro. Voy a subir el video, sí. Gracias. Tienen, bueno, en lo que a mí respecta, tienen los puntos, ¿ves? Los puntos de la práctica. Yo sé que la van a hacer. No, yo sé que la van a hacer. Porque el examen va a ser muy parecido a esto, ¿ves?
tener ahí una distribución de frecuencias, por ejemplo, como esta, y destacar ahí, digamos, el promedio, la distribución estándar, los percentiles, ¿verdad? Todo lo que hicimos en el video. ¿Qué les parece? Entonces, Sí, profe. alguna pregunta, alguna duda, digamos, voy a subir el video para que lo vayan haciendo. Y de hoy en 8, pues hacemos el examen. El examen va a ser esto, pero con unos datos que yo les voy a dar. ¿Qué les parece? Entonces, tal vez lo que ahorita urge es el video, ¿verdad? Para que lo vayan viendo despacio. Sí, para aprovechar este ratillo porque tenemos Ok. clase hasta las 3. Ah, bueno, está bien. Vamos a Terminar. Entonces voy a parar acá para que veamos el video. Volvamos al WhatsApp, entonces voy a pararlo para que veamos el video.